En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Dirá el Padre Casanovas, hablando de esta segunda semana, San Ignacio busca y quiere un hombre bien preparado espiritualmente, que mantenga despiertas y activas todas sus energías para poder aplicarlas conscientemente a vencerse a sí mismo y a ordenar su vida según la voluntad de Dios. Este tal ocupará largas horas en la meditación y contemplación, adaptándolo cada uno a su realidad, por supuesto, pero no será por el puro placer intelectual, estético o espiritual, sino movido del deseo de llegar a conocer cuál sea la voluntad de Dios respecto de su persona y de su vida. Su voluntad dará entrada franca a todos los enamoramientos que despierta la adorable persona de Jesucristo, pero no para hacer pie en ninguna de esas complacencias mudables, sino para reflexionar en cada paso sobre lo que debe hacer y padecer por el Redentor. Hay que conocer íntimamente a Jesucristo para más amarle e imitarle. Vamos entonces a hacer en este día la contemplación, la meditación de la vida oculta del Señor, que San Ignacio trae muy brevemente en el número 271 del libro de los ejercicios. En cuanto a la historia, la vamos a tomar de Mateo 2, 22, 23, aunque ya ayer hicimos referencia a esto. Después vamos a Lucas, donde se extiende un poquito más y es lo que vamos a ir comentando. Oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, San José tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Se acordarán entonces lo que decíamos al respecto de eso, comentando algo de Fulton Sheen en la última contemplación. Lucas 2, 51 y 52 nos dirá: Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Esta es la historia entonces. Por supuesto, en el momento de la contemplación, primero nos ponemos en presencia de Dios, hacemos la oración preparatoria, que siempre es la misma, pedir al Señor que ordene todas nuestras intenciones, acciones, operaciones a su mayor honra y gloria y al mayor bien de nuestra alma. Y después entonces la historia que acabamos de escuchar y la composición del lugar, que pueden recordar un poco los lugares que hemos visto, donde está Nazaret, que está al norte en Galilea, a su vez al norte en Tierra Santa, ¿no? Bien al norte. Tenemos Galilea al norte, al centro Samaria y al sur Judea. Un lugar pequeño, humilde, desconocido. Bien, tratar de imaginarnos allí esa vida tan sencilla, tan simple, tan desapercibida a los ojos humanos, y sin embargo era la vida del Dios hecho hombre, de su Madre Santísima y de su Padre Nutricio, el más santo después de su Madre. Todo lo que pueden imaginarse y todo lo que pueden estar en la escena como unos esclavitos indignos, por supuesto, siempre es de muchísimo provecho. Algunas cosas que pueden ir ayudando, vamos a dividir, como siempre hacemos, en 3 puntos, siguiendo a San Ignacio. En este caso, San Ignacio llamativamente pone solamente 2 puntos, pero nosotros vamos a dividir entonces el primero en 2. El primer punto dice: era obediente a sus padres, aprovechaba en sapiencia, edad y gracia. Repito, estoy en el número 271. Vamos entonces a dividirlo en 2. Vamos a ver en primer lugar lo que respecta a esto de vivía sujeto a ellos. En latín reza erat subditus illis. ¿Qué queremos ver en esta parte? Bueno, siempre buscando, siempre en la petición, pidiendo una y otra vez al Señor ese conocimiento interno de Él.
lo que queremos conocer en Jesús, en este caso, lo que le queremos pedir para que nos ayude a nosotros a imitarlo, es conocer ese espíritu de obediencia del Señor. Filipenses 2:8, factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. El Señor se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. ¿Por qué la obediencia de Jesús? ¿Por qué? Porque vino el Señor a reparar nuestra desobediencia. Romanos 5:19, a la manera que por la desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno, Cristo, muchos serán constituidos justos. La obediencia es una virtud tan grande y tan importante porque está emparentadísima con la humildad. No hay obediencia sin humildad, no hay humildad sin obediencia. Si nos falta una, nos falta la otra. Y el pecado justamente de Adán y Eva fue pecado de desobediencia, pecado de soberbia. A este elevarse del hombre a donde no debía, corresponde un bajarse de Dios, a ocupar el lugar del hombre. A esta desobediencia orgullosa de Adán y Eva corresponde, por contrapartida, una obediencia perfecta, perfectísima del Dios hecho hombre, Jesucristo. Podemos dividir así, si se quiere, como para entender un poquito más, pero digo, todo esto de la persona de Jesús y con mucha libertad lo van meditando, lo van contemplando. Simplemente son algunas cosas que me parece que pueden servir y siempre nos quedamos cortos, pero infinitamente. En primer lugar, en cuanto a esta obediencia de Cristo, era subitus ilis, ¿sí? Era sujeto a sus padres, pero la obediencia de Jesús, en primerísimo lugar, era su Padre eterno, a Dios, Dios Padre. ¿Sí? Desde la entrada al mundo, entonces, se escucha esa voz del Señor que ya hemos hablado, ¿no? He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Fue el alimento de su vida. Ya vamos a hablar de eso más adelante también. Bueno, todo lo que tenemos que hacer nosotros en estos ejercicios, para esto lo estamos haciendo, es para descubrir y hacer la voluntad de Dios. En esto está aquello que decíamos en el principio fundamento, ¿sí? Alabar, hacer reverencia y servir. Este servir es hacer la voluntad de Dios. Santa Teresa dirá, hablando de esto, de la perfección, que la suma perfección está en estar nuestra voluntad tan conforme con la de Dios, que ninguna entendamos que quiere, que no la queramos con toda nuestra voluntad, no de cualquier manera, con toda nuestra voluntad. Y tan alegremente tomemos lo sabroso como lo amargo, entendiendo que lo quiere su majestad. Palabras para meditar y para sobre todo ver en la persona adorable del Señor. Tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 19 y siguientes, la historia de Saúl. El pueblo judío le pide un rey a Yahvé porque quería ser igual que los otros pueblos. Dios les pone las contras que estos tienen y ellos insisten. Ante la insistencia, Dios le da un rey. Este primer rey es Saúl, que es el rey anterior a David. Pero Saúl pierde su realeza. ¿Por qué? Por desobediente. Una de las desobediencias que realizó fue que en una batalla, por medio del profeta Samuel, Dios le mandó de que no se quedaran con nada del botín, con los despojos del pueblo al cual le habían ganado, porque de ahí después se venía la idolatría. Y él no lo hizo así, aunque a Samuel le dice, yo obedecí a Yahvé, anduve por el camino por el que me envió, he traído a Agag, rey de Amalek, y he entregado al anatema a los amalecitas. Del botín del pueblo ha tomado el ganado mayor y menor, lo mejor del anatema, para sacrificarlo a Yahvé, tu Dios, en Gilgal. Es decir, nos quedamos con parte de lo que obtuvimos en la batalla, pero para sacrificarlo a Yahvé, una desobediencia justificada. Y Samuel le dice entonces a Saúl, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros.
Como pecado de hechicería es la rebeldía, crimen de serafín la contumacia. Porque has rechazado la palabra de Yahvé, él te rechaza para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel: he pecado traspasando la orden de Yahvé y sus mandatos, porque tuve miedo al pueblo y le escuché. Monseñor Ströbinger, un gran biblista alemán que vivió muchos años en Argentina, tiene una Biblia que es conocida como la Biblia de Ströbinger, que se puede encontrar fácilmente en internet, que quizás por ahí el texto mismo, como tiene varios años esta Biblia, es un poco de un castellano un poco duro, pero los comentarios son comentarios muy, muy fieles a la tradición, al magisterio de la Iglesia, de un hombre con fe, porque lamentablemente nos encontramos con toda clase de comentarios bíblicos, hay que tener cuidado en ese sentido. Va a comentar entonces el padre Ströbinger. Este versículo hace comprender lo que nos dice Jesús de aquellos que pretenden servir a Dios mejor de lo que Él manda. ¿Qué valen, por ejemplo, las obras y sacrificios ideados por un hombre que se resiste a perdonar a un enemigo, como el Señor nos manda en Mateo 4, 23 y siguientes? Y en otro lugar, un poquito más abajo, comenta: no obedecer es idolatría. Dice así: resistir a Dios, no obedecerle, es lo mismo que idolatrar, o sea, buscar otro a quien obedecer. Saúl escuchaba más a los adivinos que al profeta de Dios. Su reprobación es la lógica consecuencia de la continua transgresión de la ley. Su pecado principal está en su espíritu de soberbia, que le hace creerse más sabio que Dios y lo lleva a la mentira para justificarse. Obediencia entonces a Dios, a sus mandatos, a las inspiraciones, a hacer la voluntad del Señor. De esto nos da ejemplo Jesucristo, nuestro Señor. También tenemos que obedecer no solamente a lo que Dios nos manda, sino a lo que Dios permite que suceda en nuestra vida. Tener una visión providencial de las cosas. Y en este sentido, los santos nos dan un ejemplo que realmente a nosotros nos llama la atención. Los santos tienen esa capacidad extraña, digo extraña a nuestra pequeñez, de como que quitar las causas segundas. Tenemos a Dios como causa primera de todo y tenemos las causas segundas que son los hombres. Y los santos es como que los hombres siempre ven la mano de Dios en todo. Pongo un ejemplo: José, uno de los hermanos de las 12 tribus de Israel, es vendido por envidia, por celos, vendido. ¿Sí? Podría haber muerto tranquilamente. Y después, como Dios lo acompañaba, cae en gracia al faraón y se hace la mano derecha del faraón, y después el pueblo elegido está con hambre y va a Egipto a pedir ayuda, y el que los atiende es José. Y José no se quiere dar a conocer, es el hermano, o sea, están los hermanos que lo habían vendido, que casi que lo terminan matando. De hecho, lo querían matar y uno dijo: bueno, no lo matemos. Y cuando le piden perdón, cuando él se pone a llorar y lo descubren y le piden perdón, dice José: miren lo que es el ejemplo de perdonar y cómo la visión sobrenatural de las cosas, que como digo, los santos lo han vivido igual. Ahora bien, no os pese mal si os dé enojo el haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque con este van 2 años de hambre por la tierra, y aún queda 5 años en que no habrá arada ni siega. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida mediante una feliz liberación. O sea, que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. Y Él me ha convertido en padre de Faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. Génesis 45, 45. Mucha fe, 45, 5 y siguientes. Mucha fe realmente para ver las cosas así, ver la mano de Dios en todo. Nada se le escapa al Señor, nada, ni un cabello se cae de nuestra cabeza sin que el Padre Celestial lo permita. Hay que ver así, con esos ojos de fe, la vida y cómo cambia todo. Iba cruzando un río, Santa Teresa, no sé si esto ya lo conté en alguna, y se cayó y se golpeó la rodilla fuerte. Y entonces se le quejó al Señor: Señor, ¿por qué? Claro, porque tiene una visión de fe. Jesús podría haber impedido que ella se cayera o que le hiciera menos daño. Y el Señor le dijo: es que así trato a mis amigos. Y ella le contestó: con razón tienes tan pocos.
esas picardías de los santos. Obediencia entonces, de algún modo, por decirlo así, a los acontecimientos, es decir, ver la mano providente de Dios en las cosas que suceden. También obediencia a los representantes de Dios, y es puntualmente lo que nos dice el texto del Señor, que estaba sujeto a ellos, a María y a José. Tenemos que ver nosotros, saber que toda autoridad viene de Dios. La autoridad no viene del pueblo, como reza la filosofía liberal democrática. No, el pueblo no le da ninguna autoridad al que manda, sí lo elige, pero la autoridad siempre viene del que tiene toda autoridad, que es Dios. Por eso a las autoridades legítimas y en lo que mandan legítimamente, nunca hay que obedecer cuando hay que pecar, en ese sentido hay que resistir hasta la muerte si hace falta para no obedecer un pecado, pero a las autoridades legítimas, civiles, eclesiásticas, nosotros religiosos tenemos voto de obediencia, bien, debemos obedecer. Y en este sentido Jesús nos da ejemplo concretísimo cuando está obedeciendo a José y a María, el Hijo de Dios hecho hombre, obedeciendo 30 años a su madre y a su padre adoptivo. Bueno, es un ejemplo que nos tiene que realmente chocar en cuanto a la dificultad que tenemos nosotros para obedecer. Romanos 13, del 1 al 5, San Pablo dirá: sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. ¿Quieres no temer a la autoridad? Obra el bien y obtendrás de ellos elogios, pues es para ti un servidor de Dios para el bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra mal. Por tanto, es preciso someterse no solo por el temor al castigo, sino también en conciencia. Y San Pablo no estaba viviendo en tiempos de mucha paz, ni de emperadores muy buenos. Se termina muerto de espada él, y el emperador perseguía a los cristianos. Es conocido la situación que vivían los primeros cristianos. También Pedro 2, 13, 14 y 17. Sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana, sea el rey como soberano, sea los gobernantes como enviados por él para castigo de los que obran el mal y alabanza de los que obran el bien. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Tito 3:1. Amonéstales que vivan sumisos a los magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y estén prontos para toda obra buena. Entonces, meterse en la historia, como siempre decimos, como un esclavito indigno, y ver ahí al niño Dios, misterio, Dios hecho hombre, hecho niño, obediente. El más obediente de todos los niños, obediente a José, obediente a María. Entrar en la historia con la sencillez que tiene una vida familiar, María que le pide que haga un favor a Jesús, que vaya a tal lado, que vuelva, José que le pide que le ayude en la carpintería y Jesús obedeciendo. Esa sencillez y esa grandeza de la obediencia. Qué grandeza hay detrás de la obediencia, qué importante es, cuánto la obediencia mide nuestra vida espiritual. Justamente por eso Dios quiso obedecer 30 años y luego comenzar su vida pública. Bueno, San Luis María Guignon de Montfort, en su inigualable tratado de la verdadera devoción a María Santísima, va a decir así: oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios que el Espíritu Santo no ha podido pasar en silencio en el Evangelio, aunque nos haya ocultado casi todas las cosas admirables que esta sabiduría encarnada hizo en su vida oculta, para mostrarnos su precio y su gloria infinita. Jesucristo, atento, ha dado más gloria a Dios su Padre por la sumisión que ha tenido a su madre durante 30 años que la que le hubiera podido dar convirtiendo a toda la tierra por obra de las más grandes maravillas. Oh, cuán altamente se glorifica a Dios cuando, para complacerle, nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Sin comentarios esas palabras, sino dignas de ser meditadas y puestas en práctica. Segundo punto, entonces,
Jesús crecía. ¿Y en qué crecía? La Escritura nos va a decir, crecía en edad, con un crecimiento natural, y en este sentido nosotros tenemos que ir creciendo en la vida espiritual, con un crecimiento natural dentro de lo sobrenatural que es la vida espiritual. Es decir, no podemos estar como niños, como va a decir San Pablo en una de sus cartas. No, hay que ir creciendo. O sea, ser niños ante Dios no significa ser inmaduros espiritualmente, todo lo contrario. La infancia espiritual de Santa Teresita, el Niño Jesús, no es una inmadurez, es todo lo contrario, es una madurez muy grande. Entonces nosotros tenemos que buscar ir creciendo en la vida espiritual. Realmente es algo que tenemos que ir sabiendo, que si hacemos lo que tenemos que hacer con la gracia de Dios, vamos a estar mejor mañana que hoy. Y si resbalamos y tropezamos y caemos, con el favor de Dios y nuestra humillación podemos incluso levantarnos con más fuerza. Pero pensar en esto nos tiene que dar esa fuerza y esas ganas de no estancarnos en la vida espiritual. Dice también la Escritura que el Señor crecía en sabiduría. Y acá voy a citar un poquito un artículo de la Suma Teológica de Santo Tomás, simplemente para volver otra vez a la Suma y no tenerle miedo, y también porque son cosas tan delicadas, tan importantes, eso de la adorable persona del Señor, el misterio que es Jesucristo. Hay que entenderlo lo más que se pueda dentro de los límites nuestros y dentro de lo que sabemos que es un misterio que nunca lo vamos a abarcar del todo. Se pregunta Santo Tomás, ¿hizo Cristo progresos en la ciencia adquirida o experimental? Nosotros tenemos una ciencia del Señor, el alma de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre, pero tenía cuerpo y alma. El alma del Señor, por estar unida hipostáticamente, se dice, unida en la persona al Verbo de Dios, su alma estaba contemplando la divinidad. Es decir, que Jesús tenía durante su vida la misma ciencia que tienen los santos en el cielo. Y esa ciencia no podía crecer porque estaba su alma todo el tiempo contemplando la divinidad. Por otro lado, la ciencia infusa, es decir, la ciencia que viene de Dios, que uno puede tener los profetas o los santos, o nosotros también recibimos los dones del Espíritu Santo, Jesús la tenía toda y completísima. No que esa ciencia infusa tampoco fue creciendo como vamos a leer. Lo que fue creciendo en el Señor fue la ciencia que se adquiere por la experiencia, por el conocimiento natural que se va teniendo. Se conoce una cosa, se conoce otra. Y acá va a hablar de unos términos filosóficos que si no lo entienden no sea un problema. Entiendan la idea que estamos diciendo. Me parece importante para conocer un poco más al Señor y entender, por ejemplo, que Jesús, como alguna vez escuché lamentablemente, Jesús no se dio cuenta que era Dios en el bautismo a los 30 años. No, decir eso es no saber quién es Jesús. ¿Cómo se va a dar cuenta que era Dios a los 30 años? Tenemos que tener dentro del misterio, repito, ideas claras sobre la adorable persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice Santo Tomás, se pone una objeción de que parece que Cristo no hizo progresos en esta ciencia adquirida o experimental. Y cita la autoridad de San Ambrosio que dice, crecía en sabiduría humana. Pero la sabiduría humana, dice Santo Tomás, es la que se adquiere al modo humano. Es a saber, mediante la luz del entendimiento agente. Esa es la palabrita que por ahí no conocen. Luego Cristo hizo progresos en esta ciencia. Entonces aquí aclara. Existe un doble progreso en la ciencia. El primero en cuanto a la esencia, a saber, conforme aumenta el mismo hábito. ¿Sí? Poseo más ciencia. El segundo, en cuanto al efecto, si por ejemplo uno expone a los demás mediante un mismo e igual hábito científico, primero lo más fácil y luego lo más difícil y sutil. En ese sentido se puede crecer el efecto. Tengo la misma ciencia, pero primero la expreso de una manera, después de otra más profunda. Estoy creciendo, pero en ese efecto, no en la ciencia que adquiero. En este segundo sentido, en la manifestación de la ciencia, es claro que Cristo progresó en ciencia y en gracia. También Cristo, como vamos a ver rapidito después, Cristo iba creciendo en gracia, es decir, mostraba cada vez más su santidad. No porque era cada vez más santo, ya era santísimo, ¿sí? Entonces, en este segundo sentido, es claro que Cristo progresó en ciencia y en gracia, lo mismo que creció en edad, porque a medida que crecía en edad, realizaba obras mayores que revelaban una mayor sabiduría y gracia. Pero en relación con el propio hábito científico, es evidente que el hábito de la ciencia infusa no aumentó en él, puesto que ya desde el principio tuvo plenamente toda la ciencia infusa.
Y mucho menos pudo aumentar en él la ciencia bienaventurada, esa ciencia que tienen los santos en el cielo. Y que la ciencia divina no puede aumentar, ya está dicho anteriormente, etc. Y un poco más abajo dice: tanto la ciencia infusa del alma de Cristo como la ciencia beatífica fueron efecto de un agente de potencia infinita, Dios mismo, que puede realizarlo todo de una sola vez. Y por esto no hizo Cristo progresos en ninguna de estas ciencias, sino que las tuvo plenamente desde el principio. Pero la ciencia adquirida proviene solo del entendimiento agente, que no lo hace todo de una vez, sino sucesivamente. Un hombre conoce una cosa, después otra, después otra. Entonces en ese conocimiento sí fue creciendo, conoció una cosa, humanamente hablándolo. Y por eso no conoció Cristo todas las cosas según esta ciencia desde el principio, sino paulatinamente y después de cierto tiempo, es a saber, en edad perfecta. Lo que resulta manifiesto al decir el evangelista que crecía a la vez en edad y en ciencia. Y en la segunda respuesta a una objeción dice: también esta ciencia experimental fue siempre perfecta en Cristo con relación a su edad. O sea, en cuanto a lo humano, Cristo fue siempre perfecto también en cuanto a lo humano. Es decir, a los 12 años tenía la ciencia humana perfecta de un niño de 12 años. ¿Sí? Una madurez perfecta. No era un niño inmaduro a los 12 años, era un niño, un jovencito, un adolescente, pero perfecto. ¿Entienden? Esa madurez. Bien. Ok, entonces fue siempre perfecta en Cristo esta ciencia experimental, también con relación a su edad, aunque no fuese perfecta en absoluta y esencialmente, y por eso pudo hacer progresos. Obviamente no tenía a los 2 años una madurez en cuanto a esta ciencia de los 30 años. Por último, crecía el Señor en gracia, como dijimos, no porque fuera cada vez más santo, sino porque mostraba cada vez más su santidad. Nosotros tenemos que buscar siempre crecer en la vida espiritual. Lo que decíamos recién, simplemente lo decimos un poquito más. Ningún fiel, va a decir Pedro Lombardo, citado por Santo Tomás, por mucho que haya aprovechado, diga, me bastó. Quien eso dice se sale del camino antes de llegar al término. Leyó en un epitafio una vez Tiamertot aquella frase en latín: plus est in vobis. ¿Sí? El más, el crecer, el mejorar está en vosotros, es vuestra decisión, eso tenemos que buscar nosotros, somos capaces de más. Se lee en el epitafio del hombre mediocre: aquí yace Juan mediocre, no hizo falta inhumarlo, estaba sepultado desde el día en que llegó al uso de razón sin animarse a emplearla. Se empeñó en no explorar nada nuevo, ni pedirle nada a la vida, ni luchar por ningún ideal. Y la vida lo arropó con un manto de cruel monotonía. Así tenemos que hacer todo lo contrario a esto de Juan mediocre, buscar realmente ser santos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con estos santos ejercicios. Ahora sí, por último, era hijo del carpintero. También en este sentido nos enseña muchísimo Jesús todo lo que implica la ley del trabajo. El trabajo es algo que, si bien cuesta y tiene su parte de sacrificio, existía antes del pecado original. Es parte de la obra que Dios nos dio al encargarnos del cuidado y la administración del mundo. Si tiene esa cuota de sacrificio, es por el pecado. Pero el trabajo no es un castigo en sí mismo. La parte de sacrificio es lo que tiene de castigo del pecado, que nos ayuda entonces a asumirlo como algo redentor. Jesús trabajó y trabajó humildemente como carpintero. Es una cosa que nos tiene que ayudar. San Ignacio lo va a decir así. Habíamos dicho que dividía en 2 puntos San Ignacio esta meditación. Segundo, parece que ejercitaba el arte de carpintero, como muestra significar San Marco en el capítulo 6, versículo 3. Por ventura es aquel carpintero hijo de María. También, como dijimos, se lo llamaba hijo de José, el carpintero. Hijo del carpintero. Entonces el trabajo, pensar en la humildad otra vez del trabajo ese. A veces en la vida religiosa o en el trabajo, cualquier puesto que tengamos, nos parece que merecemos hacer otra cosa. Y eso, mirámoslo al Señor, Dios hecho hombre siendo carpintero. Cuánto que aprender, cuánto que aprender. Y también aprendamos nosotros la ley del trabajo, que si Dios se hizo hombre y trabajó, el trabajo es dignificante del hombre y es santificante. San Pablo va a decir, 1 Tesalonicenses 4:11, os exhortamos, hermanos,
a que ambicionéis vivir en tranquilidad, ocupándoos en vuestros asuntos y trabajando con vuestras manos, como os lo tenemos ordenado. También en 2 Tesalonicenses 3:6. Hermanos, os ordenamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que os alejéis de todo hermano que ande ocioso y no conforme a la tradición que recibieron de nosotros. Y un poquito después, versículo 11. Pues oímos que hay algunos que andan ociosos entre vosotros sin hacer nada, pero curioseándolo todo. A eso les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo a que coman su propio pan trabajando con serenidad. Vosotros, hermanos, en cambio, no os canséis de hacer el bien. De ahí vemos el gran daño que hacen algunos sistemas políticos que fomentan la vagancia, no hacer nada, el vivir del Estado, ¿no? Eso es un daño enorme a una persona que le den dádivas para vivir. Obviamente que en algunas mentes, al menos, eso es a propósito, ¿no? Nada, no hay puntada sin hilo, ¿sí? San Francisco de Asís les hacía hacer a su monje, y hacía él también, canastas de mimbre, y después que la terminaban, las desarmaban y las hacían de nuevo. ¿Por qué? Porque no necesitaban dinero para venderlas ni nada, necesitaban trabajar. El trabajo tiene un bien en sí mismo muy grande y es santificante, y no hay mucho más que decir que el hecho de que Dios se hizo hombre y trabajó. Y en ese trabajo el Señor humilde también él estuvo oculto. Jesús estuvo 30 años oculto. Qué importante es notar esto, que nosotros tenemos que aprender a estar lo suficientemente ocultos como para tener una vida interior en primer lugar y también como para saber cuándo aparecer si hay que aparecer. Dice un autor, el mundo tiene un talento y se desvive por hacerlo valer, un pensamiento y se desvive por comunicarlo, una noticia y se desvive por publicarla. Jesús, que tiene tantas cosas que decir y tantas cosas que dar, se calla y se reserva. Aquí la vida agitada en el mundo, allí en Nazaret la vida serena, aquí la vida hecha de novedades incesantes, allí la vida siempre retomada en continuidad, aquí la vida complicada, allí la vida sencilla. Aprender entonces, en este sentido, a estar ocultos con Cristo en Dios, como dice San Pablo, ¿no? Va a decir el Kempis, nadie puede sin peligro aparecer, sino aquel que prefiere estar escondido. Y otra traducción dirá, solo el que con gusto se esconde puede luego aparecer. Por eso, tener cuidado de no aparecer sin que tengamos que aparecer, sin saber que Dios quiere que aparezcamos. Comentamos de la Mama Antula cuando se puso a hacer ese apostolado, que bueno, lo rezó, preguntó, recibió esa gracia de confirmación de parte de Dios, recién ahí se puso a manifestar eso que tenía dentro y que, bien, es el motivo por el cual, o la causa por la cual las cosas dan fruto o no, si lo hacemos según la voluntad de Dios o no. Y después, el no querer aparecer, el tener vida retirada y escondida, nos permite justamente discernir cuando hay que aparecer, como lo decíamos. Y hay veces que hay que aparecer aún sin querer aparecer. Los santos, la Madre Teresa de Calcuta, no es que le encantaba que la televisión, no, ni que sea conocida, no, pero sabía que tenía que hacerlo por el bien de las almas, porque lo mismo San Juan Pablo II. Son hombres de Dios, hombres santos, que aparecen y aparecen mucho, pero porque saben que Dios les pide eso, y por el bien de las almas. Y en este sentido tenemos que tener nosotros un fino discernimiento, porque es muy fácil mezclarse las cosas y terminar buscando lo que nosotros más queremos o la vanidad y no realmente buscando a Dios y no buscando a Dios. Otras cosas que nos enseña el Señor en esto de esta vida oculta, retirada y el trabajo es el hecho de la perfección de las obras ordinarias. El Señor estuvo haciendo que imagínense los méritos que tenía Jesús clavando un clavo. ¿Por qué eran los méritos de Dios hecho hombre? Nosotros tenemos que buscar esa perfección en las obras, es decir, buscar la santidad en esas pequeñas cosas, que no son, San Agustín va a decir, las cosas pequeñas son pequeñas, pero ser fiel a lo pequeño es cosa muy grande. ¿Sí? Y conocida aquella frase de Santa Teresita, el niño Jesús,
La santidad no está en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer con amor extraordinario las cosas ordinarias de cada día. Todo cuanto hagáis, dice San Pablo, Colosenses 3:23, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, conscientes de que el Señor os dará la herencia en recompensa. El amo a quien servís es Cristo. Lo que hacemos, sea lo que sea, para el jefe que sea, es para Cristo. Así tenemos que encarar las cosas. El padre Hurtado decía, en todo someterse al objeto. El objeto siempre es Dios. O sea, lo hacemos para Él. A quien creer, amar, alcanzar. Dios que debe ser incorporado a toda la vida. Desaparecer ante la obra que hay que emprender. ¿Qué significa eso? Desde que se desaparezcan mis egoísmos, mis gustos, pongo todo mi ser en esa obra. Abrazar plenamente el plan divino, no considerarme jamás sino como un elemento del plan divino, como una ruedecita de ese gran mecanismo. Muy distinto a la ruedecita del que habla el comunismo, todo lo contrario si quiere, pero sí quitando todo el amor propio, el querer, ¿por qué es tan difícil el trabajo en equipo? Porque somos muy soberbios, porque es que siempre queremos hacer lo que queremos hacer nosotros y de la manera que queremos hacer nosotros, etcétera, etcétera. Buscar la perfección entonces en estas cosas es muy importante y es parte esencial de nuestra lucha diaria. Enrique Shaw, que camino a los altares con el proceso de beatificación comenzado, nació en Francia pero vivió toda su vida en Argentina, decía él, debo poner en la más insignificante de mis acciones el mismo amor que yo pondría en el acto de ser llevado al martirio. Cuánta sabiduría, ¿no? Era un empresario, un hombre en ese sentido de mundo, no estaba en un convento recluido, sino que vivía con tanta pureza sus acciones y con tanta búsqueda de Dios en lo que hacía. Terminamos comentando aquella partecita que leíamos de que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Leo del Papa San Juan Pablo II, de la encíclica Rosarium Virgine Mariae sobre el Santo Rosario. A lo largo de la vida oculta de Jesús en la casa de Nazaret, también la vida de María está oculta con Cristo en Dios, por medio de la fe. Pues la fe es un contacto con el misterio de Dios. María constantemente y diariamente está en contacto con el misterio inefable de Dios que se ha hecho hombre, misterio que supera todo lo que ha sido revelado en la antigua alianza. Desde el momento de la Anunciación, la mente de la Virgen Madre ha sido introducida en la radical novedad de la autorrevelación de Dios y ha tomado conciencia del misterio. Es la primera de aquellos pequeños de los que Jesús dirá, Padre, has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Pues nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. ¿Cómo puede, pues, María conocer al Hijo? Ciertamente no lo conoce como el Padre, sin embargo, es la primera entre aquellos a quienes el Padre lo ha querido revelar. Pero si desde el momento de la Anunciación le ha sido revelado el Hijo, que solo el Padre conoce plenamente, como aquel que lo engendra en el eterno hoy, María, la Madre, está en contacto con la verdad de su Hijo únicamente en la fe y por la fe. Es por lo tanto bienaventurada porque ha creído y cree cada día en medio de todas las pruebas y contrariedades del periodo de la infancia de Jesús y luego durante los años de su vida oculta en Nazaret, donde vivía sujeto a ellos. Sujeto a María y también a José, porque éste hacía las veces de padre ante los hombres. Y aquí nos habla San Juan Pablo II de la noche oscura de la fe, la prueba de la fe. La madre de aquel hijo, por consiguiente, recordando cuanto le ha sido dicho en la Anunciación y en los acontecimientos sucesivos, lleva consigo la radical novedad de la fe, el inicio de la nueva alianza. Esto es el comienzo del Evangelio, o sea, de la buena y agradable nueva. No es difícil, pues, notar en este inicio una particular fatiga del corazón, unida a una especie de noche de la fe, usando una expresión de San Juan de la Cruz, como un velo a través del cual hay que acercarse al invisible con mayúscula y vivir en intimidad con el misterio. Pues de este modo María durante muchos años permaneció en intimidad con el misterio de su Hijo
y avanzaba en su itinerario de fe a medida que Jesús progresaba en sabiduría, en gracia ante Dios y ante los hombres. Se manifestaba cada vez más ante los ojos de los hombres la predilección que Dios sentía por él. La primera entre estas criaturas humanas admitidas al descubrimiento de Cristo era María, que con José vivía en la casa de Nazaret. Por eso, pedirle la gracia a María Santísima de poder acompañar a Jesús y acompañarla a ella en esta vida oculta, acompañar también a José y vivir esa purificación de la fe. Es decir, ese ver que Dios se ha hecho hombre. Para nosotros, Dios está en la Eucaristía. Jesús me perdona en la confesión. Dios está en el prójimo. Lo que hiciste con el más pequeño. Vivir esa pureza de la fe y esa fatiga, porque cuesta a veces, y esa purificación esa noche, porque la fe, si bien, como decía San Juan de la Cruz, es firmísima, también es oscura, porque es del misterio, es creer, es no entender, es creer. Ave María Purísima, sin pecado concebida.